Saludos a todas las personas que estén viendo este video. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto las veces anteriores, que es acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, bueno, todo el tema que vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Y hablamos, ¿verdad?, de cuál es el contexto histórico de las apariciones, lo que fue el proceso de conquista, cuando se realizó la primera misa, cuando se coronó ese hecho muy importante, la imagen de la Virgen María en su advocación de los remedios en la cima del Templo Mayor, donde se hacían sacrificios humanos. Y también el martirio, por ejemplo, también de los tres niños mártires de Tlaxcala, que eso es muy importante. Y el trabajo también de un laico, bueno, junto con los niños, ¿verdad? Había otro laico, que era don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga, que va a poner un ejemplo a todos en el proceder como un buen católico. En este caso, hablando, ¿verdad?, de la cuestión del ejemplo que puede dar un laico a un obispo, ¿no? En este caso, Fray Juan de Zumárraga, que a su vez mandaría una carta al rey de España, ¿verdad?, diciendo que que es motivo de vergüenza para el obispo de México y para sus hermanos misioneros el no ser como Fray Juan, perdón, como don Vasco de Quiroga, el no ser como don Vasco de Quiroga, que pues todo lo que él tenía como riqueza y todo lo que el rey le mandaba, pues resulta que lo daba para los pobres, lo daba para los pobres, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a hablar de un libro muy importante para todo católico que es el Nican Mopogua. El Nican Mopogua es muy importante ya que es considerado también como el Evangelio mexicano. Tiene una historia muy interesante, el Nican Mopogua. Ya habremos, lo que mucha gente sabe ya, lo de Antonio Valeriano y de Elvis Lizochitl. Antonio Valeriano, ¿verdad?, que va a recopilar ese testimonio de San Juan Diego, y de Elvis Lizochitl, que lo va a traducir, ¿no? Recordemos que el Nican Mopogua va a ser escrito en el idioma náhuatl, pero con caracteres latinos, ¿no?, como los que utilizamos hasta el día de hoy. Y en el Nican Mopogua, pues a lo largo del tiempo va a sobrevivir a muchas desavenencias, y hay una copia que se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York, y esa copia es una copia, por decirlo así, certificada, ¿no?, que se avala como una copia tomada de lo que es el original. El original pues realmente ya no se sabe dónde quedó. Bueno, entonces, sobre todo la historia del Nican Mopogua en el siglo XX es muy interesante. Es muy interesante en el aspecto de que eh, hubo algunos traductores, yo mencionaría cuatro de ellos muy importantes, para mí los más importantes, empezando, bueno, en el caso concreto del sacerdote, perdón, Ángel María Garibay Quintana, que él era un nahuatlato. ¿Qué es un nahuatlato? Es una persona que conoce a profundidad lo que es el idioma náhuatl, y no solamente es conocer el idioma, sino conocer el pensamiento, la filosofía indígena. Entonces, este gran sacerdote, que era parte del Cabildo de la Basílica de Guadalupe, también fue investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí también daba clases. Entonces, es reconocido por ellos, ¿no? Porque lo que va a hacer el padre Ángel María Garibay Quintana es que va a deshilar, ¿verdad?, hebra por hebra todo el idioma náhuatl. O sea, esto realmente es algo impresionante. Es un aporte más de la Iglesia Católica. Entonces, que se conozca a detalle lo que es el náhuatl clásico es gracias a un sacerdote, ¿verdad?, católico, conocido como Ángel María Garibay Quintana. Entonces, él va a formar a un gran investigador, también vaca sagrada de la Universidad Nacional Autónoma de México, que va a ser don Miguel León Portilla, quien va a hacer algunas traducciones, no algunas, muchas traducciones de documentos indígenas. Va a ser un gran conocedor del pensamiento, la lengua y la filosofía náhuatl, o sea, como buen náhuatlato. Y lo que va a hacer don Miguel León Portilla va a ser un gran aporte, ¿no? Y él también inclusive sacaría su propia traducción de lo que es el Nican Mopogua, que también es muy interesante. Pero el padre Garibay Quintana tendría otro alumno destacado, un sacerdote que va a ser el padre José Luis Guerrero Rosado. También era nahuatlato, conocedor del náhuatl clásico, conocedor de la filosofía indígena, conocedor de la historia indígena,
Y él a su vez va a hacer una traducción muy interesante, ¿verdad? Y que para mí es la mejor, del Nican Mopogua, pero va a traducir el texto del Nican Mopogua palabra por palabra. O sea, le va a dar el sentido real que debe tener cada una de las palabras del Nican Mopogua. Y va a sacar dos versiones, una versión pequeña, del Nican Mopogua, pero también va a sacarle la versión, ¿verdad?, de toda su investigación, que son 2 tomos muy gorditos de lo que es el Nican Mopogua, y esa edición se llama Nican Mopogua, un intento de exégesis. Entonces ya si ustedes quieren profundizar, ya meterse a lo más profundo, ¿verdad?, del Nican Mopogua, pues esa es la versión recomendable. Otra versión también muy interesante de otro nahuatlato, pero no formado por el padre Ángel María Garibay Quintana, como en el caso del padre José Luis Guerrero o de don Miguel León Portilla, va a ser la traducción del padre Mario Rojas, que también es muy buena, y por lo regular es la que más se conoce. Es también muy buena, y estos 4 singulares personajes son los que más y mejor estudiarían, durante el siglo XX, lo que es el Nican Mopogua. El Nican Mopogua. Entonces, el padre Mario Rojas, ¿verdad? También murió el mismo año, unos meses, unos días después, si mal no recuerdo, que el Papa Juan Pablo II. Y el padre Mario Rojas también haría una serie de investigaciones muy importantes. Tal vez ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿no?, que en la imagen de la Virgen de Guadalupe, se hizo una comparación de las flores cerros, bueno, que vamos a ver después, que tiene la imagen y se puso en un mapa de la orografía de México, o sea, un mapa donde están los cerros y montañas, y hubo una concordancia ahí. Fue descubierto eso por el padre Mario Rojas y el doctor Juan Mario Hernández Illescas. Lo de la música, lo de la tan famosa música que se puso de moda hace algunos años, la primera persona que supuso, ¿verdad?, que había música en la imagen de la Virgen de Guadalupe fue el padre Mario Rojas, y hay un video muy interesante de él en YouTube, donde da su teoría, ¿verdad?, de lo que es el Nican Mopogua, pero resulta que él la da desde un punto de vista indígena, con lo cual tiene un matiz completamente distinto a lo descubierto posteriormente por Fernando Ojeda. También, ¿verdad?, él junto con el doctor Juan Manuel Hernández Illescas van a ver la cuestión de las estrellas, ¿no?, de las estrellas en el manto de la Virgen, y van a dar una hora, que es la de 10 de la mañana con 40 minutos. Lo que mucha gente cree que últimamente son descubrimientos, son estudios que ya se realizaron años antes. Bueno, entonces ese es el tipo de personajes muy importantes que estudiaron lo que es el Nican Mopogua, de cuál vamos a hablar en este video. El Nican Mopogua, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? En un contexto muy interesante, muy interesante. Diría, ¿verdad? El padre José Luis Guerrero, algún comentario como introducción a una versión que hizo en Basílica de Guadalupe, muy pequeño, de Nican Mopogua. El documento primitivo de las apariciones de Santa María de Guadalupe es el Nican Mopogua, que significa aquí se narra o aquí se cuenta. Escrito, fíjense cómo lo diría, y todos van a coincidir en lo mismo, ¿no? Escrito en el elegante náhuatl por Antonio Valeriano, por entonces el joven profesor del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco hacia mitad del siglo XVI. El Colegio de la Santa Cruz va a ser la escuela donde van a hacer la antropología como ciencia, por decir una de las tantas cosas que surgieron de ahí, y también donde se va a crear el primer diccionario bilingüe en la historia de la humanidad, que va a ser castellano, náhuatl. El primer diccionario van a ser ¿dónde? Ahí en Tlatelolco. Él seguiría diciendo, el Nican Mopogua no funda ni causa la tradición guadalupana, sino que es un efecto y testimonio fidedigno de ella. ¿Por qué dice que no funda ni causa? Porque en sí, por decirlo así, quien funda la tradición guadalupana es el mismo testimonio de San Juan Diego, que se va a solidificar a través de la estampación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya posteriormente, ¿verdad?, Antonio Valeriano va a recoger estos testimonios de San Juan Diego y va a escribir lo que es el Nican Mopogua, ¿no? Por eso es importante aclarar esto para que la gente no se vaya a confundir. Decía,
que refiriéndose a Antonio Valeriano, ¿verdad? Que era un indio contemporáneo a las apariciones, que conocía y vivía su lengua y su cultura. No necesitaba explicación alguna al oír el relato, pero a casi cinco siglos de distancia, porque ya estamos por cumplir 491 años, ¿verdad?, de las apariciones de la Virgen. Para el 2030 se cumplirán los 500 años de las apariciones de la Virgen. Pero a casi 5 siglos de distancia, la gran mayoría de los cristianos ya no poseemos ninguna de las dos, ni la lengua, ni la cultura de entonces. Por lo que hay que hacer un no fácil esfuerzo para rescatar al menos una parte de ellas, no solo traduciendo, sino explicando. Recordemos algo muy importante, que la identidad nacional de cualquier país, la mejor manera de conocerla es a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje define, ¿verdad?, la personalidad de una nación. Por eso es que Monseñor José Luis Guerrero muy sabiamente hacía este comentario, ¿verdad? Porque al no tener ya la lengua, nosotros no somos nativos hablantes de náhuatl y mucho menos clásico, y luego aparte no tenemos tampoco lo que son el contexto cultural completo. Podemos entenderlo y tenemos alguna tradición cultural, pero no la tenemos completa, pues entonces sí, no vamos a poder entender muchas cosas. Pero bueno, y ahí nos vamos a lo que dice el Nican Mopogo, ¿verdad? Que aquí se narra Nican Mopogo, aquí se cuenta el gran acontecimiento, se refiere lógicamente a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y empieza, dice aquí la introducción, no lo vamos a leer todo, solamente algunos pasajes muy importantes donde dice, aquí se cuenta, se ordena, cómo hace poco, en forma por demás maravillosa, el amor de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra venerable Señora y Reina, lo hizo visible en el Tepeyac que se conoce ahora como Guadalupe. En un principio se dignó dejarse ver de un indito de nombre Juan Diego, y al final su amor nos entregó su preciosa y amada imagen en la presencia del reciente obispo Fray Juan de Zumárraga. Nos está diciendo, ¿verdad? Nos está dando un contexto que se le manifiesta a un humilde indígena, humilde en cuanto a una vida espiritual, pero hay que recordar que San Juan Diego no era una persona pobre. Muchas veces la gente confunde la humildad con la pobreza. Juan Diego tenía propiedades, era un hombre viudo, ¿verdad? Y tenía 57 años al momento de las apariciones. Para 1529 su esposa María Lucía ya había fallecido, y San Juan Diego no era mexica. Aunque hablaba náhuatl, no era mexica, él era texcocano, y al ser texcocano, como yo les he dicho en los otros videos, tiene un modo de ver de la vida completamente distinta, porque los texcocanos, gran parte de ellos no estaban de acuerdo con los sacrificios humanos, y es muy probable que San Juan Diego tampoco hubiera estado de acuerdo con los sacrificios humanos. Tenía una formación más hacia ese Dios desconocido del que también se hablé en anteriores pláticas. Y después dice, ¿verdad?, el Nican Mopogo, 10 años después de sojuzgada la Ciudad de México por ya tierra, la flecha y el escudo, o sea, acabada la guerra, ya por doquiera sosegado sus aguas y sus montes, las ciudades. Esto es muy importante definirlo, porque para el indígena, ¿verdad?, la guerra, la muerte causada por la guerra daba origen a la vida, da a una nueva vida, una nueva posibilidad. Entonces, cuando son conquistados por los españoles, pues ya no hay más guerra, ¿verdad? Ya no hay más flecha, ya no hay más escudo, ya eso ha terminado. Por lo tanto, el concepto de vida dinámica, ¿verdad?, que surgía a través de la muerte por la guerra, pues ya había culminado. Entonces ya su contexto histórico pues estaba muy endeble, estaba muy enrarecido. No podían ellos entender, ¿verdad?, qué es lo que había pasado. Entonces se sentían ellos abandonados espiritualmente. Para que entendamos el contexto de lo que aquí nos está diciendo el Nican Mopogo, vamos a suponer, ¿verdad?, que nosotros, que el día de mañana, ¿verdad?, Dios no lo quiera, sabemos que no va a pasar, que de repente desaparecieran todos los sacerdotes del mundo y se quedaran vacíos todos los sagrarios, que no hubiera ninguna forma ya consagrada, o sea, no existiera ya más la Eucaristía, no hubiera sacerdotes ni obispos, nadie que ordenara nueva gente para poder comulgar, ¿no?, para poder celebrar la Santa Misa. ¿Qué pasaría si a nosotros como cristianos nos pasara eso? Pues lógicamente espiritualmente nos quedaríamos muertos, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a los indígenas. Por eso esas palabras encierran mucho, estas 4 líneas dan un contexto realmente de pena, de mucho dolor, de mucho sufrimiento.
Pero también nos habla, ¿verdad?, de un hombre, había un hombre digno, un hombre humilde que era Juan Diego. Dice ahí que en el momento de la aparición, ¿verdad? Estamos hablando del año de 1531, 9 de diciembre de 1531, San Juan Diego se dirigía a lo que es el Colegio de la Santa Cruz, ¿verdad? A la parroquia de Santiago Tlatelolco, donde él había sido bautizado, ¿no? Y se sabe, ¿verdad?, que escuchó de Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Tolinía, que la castidad era grata a Dios. Entonces, Juan Diego, de los 7 días que tiene la semana, 5 iba a misa, y esto es muy interesante, muy importante reconocerlo. Era un hombre de mucha fe. De lo que es Tulpetlac, donde se encuentra el santuario de la Quinta Aparición, que es el lugar donde vivía San Juan Diego, a Tlatelolco, son 14 kilómetros de ida y son 14 kilómetros de regreso. O sea, Juan Diego caminaba 28 kilómetros en un día. Y estamos hablando de un hombre de 57 años que se cree que salía de su casa a las 3 de la mañana para poder estar en misa de 6 de la mañana. Luego nosotros, ¿verdad?, tenemos la parroquia a 2 calles o a la vuelta de la esquina y nos da flojera ir a misa. Juan Diego, con 57 años de edad, hacía ese recorrido de 14 kilómetros de ida y 14 de regreso, 28 kilómetros, 5 veces a la semana. Entonces, uno de esos días, San Juan Diego se dirige lógicamente a Tlatelolco, y esto es muy importante lo que les voy a decir. Si él caminaba 14 kilómetros de ida y 14 kilómetros de regreso, ¿qué es lo que hacía Juan Diego en aquel momento? Lo que él hacía era una peregrinación. Y las peregrinaciones, ¿qué es lo que hacen? ¿A dónde nos llevan las peregrinaciones? Pues las peregrinaciones nos llevan a un encuentro personal con Dios. Y entonces también el sentido de la peregrinación es la purificación, que te alejes del mundo, que estés en el silencio, que te guardes, ¿verdad?, que estés ensimismado en la compañía de Dios para entender cómo está tu vida y que tengas que purificar lo que tengas que purificar. Entonces a Juan Diego, a lo largo de los años, ¿verdad?, hacía una peregrinación 5 veces a la semana. Por eso es que Juan Diego en esa ocasión, 9 de diciembre, en un contexto histórico donde la gente está deprimida, hay enfermedad, hay una pandemia que está matando a mucha gente, y ya no, espiritualmente ellos se sienten abandonados. Los indígenas ya van 10 años, ¿verdad?, en los que sus dioses pues ya no les responden, ya no salen adelante, espiritualmente se sienten derrotados. Entonces San Juan Diego encuentra la fortaleza en la Eucaristía. Y eso es lo que me hace pensar, ¿verdad?, que Juan Diego entendió muy bien el mensaje de los misioneros, y pensar que me hacen también entender que es lo más probable que Juan Diego no hubiera hecho sacrificios humanos, o no hubiera estado de acuerdo con los sacrificios humanos, como les digo, porque como les mencioné, cierta parte del pueblo de Texcoco estaba en contra de los sacrificios humanos, y sí buscaban una relación con ese Dios desconocido al cual se refería Nezahualcóyotl. Entonces Juan Diego lógicamente conocía ese pensamiento de Nezahualcóyotl, y es muy probable, no lo puedo decir al 100%, pero 99.9% seguro, de que Juan Diego, ¿verdad?, sería de esa tendencia de Nezahualcóyotl de estar en contra de los sacrificios humanos. Por eso cuando llegan los franciscanos y él escucha, ¿verdad?, la pedagogía de Dios, escucha el Evangelio, escucha las homilías en la Eucaristía, y lógicamente que él sabía que Jesucristo realmente estaba presente en la Eucaristía, viniendo de una cultura donde en los sacrificios humanos también los indígenas se comían a las personas que habían sido sacrificadas, pues quién mejor que una persona como San Juan Diego podía entender el valor de la Eucaristía. Sí, entonces San Juan Diego, ¿verdad?, viene esa madrugada, va con dirección a Tlatelolco, y entonces atraviesa el cerro del Tepeyac, ¿verdad?, de oriente a poniente, atraviesa el cerro del Tepeyac y va a tomar una avenida que se llamaba en aquel momento Puente del Norte, porque recordemos que el Puente del Norte cruzaba todo lo que era el lago de Texcoco. No era la ciudad de México como la conocemos el día de hoy. Bueno, entonces San Juan Diego, ¿qué es lo que va a realizar? Bueno, baja el cerro, ¿verdad?, del Tepeyac, y de repente escucha una voz que le dice Juanito, Juanito, una voz muy dulce, muy tierna. Entonces Juan Diego regresa, va subiendo al cerro, y en ese momento Nicanor Boboa nos dice, ¿verdad?, que el cielo como que tiene una luz más resplandeciente,
el suelo se vuelve como de jade, como de turquesa. El jade y la turquesa van a ser piedras sumamente hermosas para los indígenas. Y empieza a escuchar el canto de miles de aves, dice Nicanor Popoa, de muchísimas aves que sobrepujan, decían, o sea, que son más hermosos todavía que el canto del quetzal, la guacamaya, el ciniscán y el coyotototl, que son aves propias de lo que los indígenas tenían como concepto, lo más parecido al paraíso cristiano, ¿no? Que en este caso era el Omeyocan. Entonces, conforme San Juan Diego, ¿verdad? Va subiendo el cerro del Tepeyac y escucha el canto de esas aves, escucha, ¿verdad? La voz de la Virgen que lo atrae, eh, y ve que hay una luz más resplandeciente que la del sol y que el suelo brilla, se convierte en jade, se convierte en turquesa, ¿verdad? Él se preguntará, él dirá, ¿acaso estaré en el lugar del que me vieron mis padres, mis antepasados? ¿Acaso estaré en el paraíso? ¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? Pues que efectivamente San Juan Diego estaba en el paraíso, ¿no? Estaba en el paraíso. Este, ahora sí que Juan Diego entró al paraíso con todo y sandalias, con todo y chanclas. A diferencia de Moisés, ¿verdad? Que el Señor le dice, quítate las sandalias, que esta tierra que estás pisando es tierra santa, ¿no? Juan Diego sube el cerro del Tepeyac y entonces se encuentra de pie ahí con la Virgen de Guadalupe, como dice el Nican Mopobo, a la que por amor estaba de pie ahí ante él. Y esta frase también es de gran profundidad y gran humildad. ¿Por qué? Porque cuando un indígena iba a ver al gobernante, el indígena tenía que hacer una postración total. No tenía derecho ni siquiera de verlo a los pies, porque si lo hacía, ¿qué es lo que iba a suceder? Pues iba a ser ejecutado, porque era considerado como una falta de respeto. Entonces, como la bella revestida de sol, con sus ropajes, ¿verdad? Con pigmentación, porque una persona como Juan Diego y la gente del pueblo no tenía derecho a utilizar ropa con color, sino que toda su ropa tenía que ser en blanco. Dice Nick Mopogo, la que por amor estaba ahí de pie ante él. Entonces lo está recibiendo de pie, lo está mirando de frente. Eso nos habla, Juan Diego la va a reconocer como la reina del cielo, pero también se va a dar cuenta que es una mujer sumamente humilde. Y todavía la Virgen de Guadalupe le dice, tiene el gran detalle de decirle, yo soy la siempre Virgen, la siempre perfecta Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Mucho deseo, mucho quiero que en este lugar me construyan un templo, donde lo mostraré, donde lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto, ¿verdad? A Él, que es mi amor persona, ¿verdad? A Él, que es mi salvación, a Él, que es mi defensa. En este caso, ¿quién es Él? La casa no la pide para ella, la casa la pide para quién? Para Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Le dice, quiero que vayas a ver el obispo, ¿verdad? Y todo lo que has visto y has escuchado, quiero que se lo digas exactamente, ¿no? Ahora es importante recordar también que los indígenas tenían una memoria fotográfica y era muy difícil que ellos olvidaran algo. ¿Por qué? Por el simple hecho de no utilizar letras como la tenemos nosotros y ellos utilizar símbolos o glifos que forman los códices, requerían de mayor habilidad mental. Entonces, a los que nos gusta la verdad, comparados con ellos, pues somos más perezosos. Por eso es que ellos tenían una capacidad de retención impresionante. Por eso la Virgen dice, pon en tu corazón, hijo mío, ¿verdad? El más pequeño de mis hijos. Entonces, San Juan Diego, lógicamente se pone a sus órdenes, acepta y va a hacer la diligencia con quién, con el obispo Zumárraga. El obispo Zumárraga lo escucha y le dice, vendrás muy bien después, me contarás nuevamente y lo despacha nuevamente. Y entonces Juan Diego se regresa a esa tarde del mismo 9 de diciembre al Cerro del Tepeyac y regresa decepcionado porque dice, bueno, entonces, pues, si ella es la que me está mandando, si ella es la que me está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué ellos no me creen? ¿No? En la mentalidad indígena de Juan Diego, pues que habría mucha duda. Si ellos me están hablando de la Virgen y ella les manda un mensaje, porque aparte los indígenas no sabían decir mentiras, decían, pues ¿por qué no me creen? ¿No? Entonces hay como que hay una contradicción en la mentalidad indígena del siglo XVI.
Y en la segunda aparición le dice a la Virgen, ¿por qué no mandas a alguien más importante que yo? Esos no son lugares de mi andar, ¿no? Yo soy cola, soy mecapal, soy escalerilla de tabla, o sea, soy hoja suelta, yo soy lo más bajo, o sea, yo no tengo valor, yo no tengo importancia. ¿Por qué no mandas a gente más importante que yo, ¿no? Que sí sepa andar en esos lugares. Y le dice la Virgen, ten por seguro que no son pocos mis servidores, pero es muy necesario que tú vayas. Esa es la misión de tu vida. Yo te invito aquí a que tú identifiques cuál es la misión que tiene Dios en tu vida, así como la descubrió Juan Diego, ¿no? ¿Por qué la descubrió Juan Diego? Porque él se abandonó completamente a la voluntad de Dios. Y en ningún momento dudó, en ningún momento se quedó pensando, no encontró desconfianza, al contrario, hizo una entrega completamente desinteresada, total de su vida, ¿sí? Entonces, San Juan Diego, ¿verdad? Obedece a la Virgen porque la Virgen le dice, mañana quiero que vayas a ver nuevamente al obispo, o sea, el domingo 10 de diciembre de 1531. Quiero que vayas nuevamente a ver al obispo y le digas todo lo que has visto, ¿no? Entonces Juan Diego, ¿verdad? Llega el domingo 9 de diciembre, se va directamente a ver al obispo Fray Juan de Zumárraga y resulta que el obispo, ¿verdad? Lo recibe, lo escucha, pero para eso el obispo Fray Juan de Zumárraga ya mandó a investigar quién es Juan Diego, quiénes son sus amigos, si bebe, si es trabajador, y toda la gente le va a dar un excelente testimonio. Dicen, San Juan Diego es una persona íntegra, es una persona congruente. Entonces, dice, no bebe, no es mentiroso, no tiene vicios, ¿verdad? Es una persona congruente, es una persona seria, es una persona reconocida y respetada inclusive por la misma comunidad indígena. Esto es muy importante. Y entonces escucha a Juan Diego que le cuenta la misma historia sin ninguna contradicción. Y entonces Fray Juan de Zumárraga piensa, no, es que aquí está pasando algo. Y entonces le responde a Juan Diego, mira Juan Diego, esa tarea que la señora me pide, esa tarea que tú me pides, no es fácil de llevar a cabo, no es fácil. Y le dice, así es que yo requiero, ¿verdad?, que me des, que la señora te dé una prueba. ¿Qué prueba quieres? La que sea. ¿Por qué? Porque Fray Juan de Zumárraga, no hay que olvidar que Fray Juan de Zumárraga había sido un inquisidor, entonces era un hombre de mucha espiritualidad, era un hombre demasiado inteligente, pero también muy congruente, pero también había sido inquisidor, ¿no? Entonces, él ya había tenido algunos casos de brujería en Europa, y por eso él entendía, ¿verdad?, que lógicamente el enemigo inclusive se puede disfrazar de ángel, ¿no? Inclusive se puede hacer pasar por la Virgen, como le pasó a San Felipe Neri, ¿no? Que en alguna ocasión Satanás se le manifestó como la Virgen y él se da cuenta de que no es la Virgen, ¿no? Y es Satanás y lo rechaza, porque ya ha pasado algo así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Fray Juan de Zumárraga? Fray Juan de Zumárraga le dice, quiero que la Virgen me dé una prueba. ¿Qué prueba quieres? La que sea, ¿no? Porque lógicamente a través de esa prueba, pues él se va a dar cuenta si la manifestación que está viendo Juan Diego, San Juan Diego ahora, ¿verdad? El indio, San Juan Diego, nuestro santo indígena, es una cuestión de Dios, una cuestión de diablo, ¿no? Del diablo. Y entonces Juan Diego regresa en la tarde del domingo 10 de diciembre, pero ¿qué creen? Que Fray Juan de Zumárraga va a mandar a unos sirvientes de él, o algunos españoles, para que lo siguieran. Pero, ¿qué creen? Que Juan Diego caminaba muy rápido, trae el famoso paso de indio, que los españoles, bueno, los hispanos de aquel momento no van a poder aguantarle el paso y se les pierde. Y entonces regresan con el obispo, le dicen, ay, no le creas, es un mentiroso, ¿no? Te está diciendo mentiras, no le creas. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces Fray Juan de Zumárraga? Solamente los escucha, pero cuando San Juan Diego llega nuevamente al Cerro del Tepeyac, se encuentra nuevamente con la Virgen, le dice, ¿sabes qué? El obispo quiere que le des una prueba. Y le dice la Virgen, bueno, mañana vendrás para darte la prueba, o sea, el lunes 11 de diciembre. Pero cuando llega Juan Diego a su casa, se va a encontrar con la triste noticia
de que Fray Juan de de su tío Juan Bernardino, que es el único pariente que le queda, ya aparte había sido tío de él por parte de su difunta esposa, que había sido María Lucía. Su único pariente está agonizando, está enfermo y tiene una enfermedad, ¿verdad? Que es el cocolistli, que ahorita conocemos como viruela, que de los 2 millones que tenía la Ciudad de México acabó con 1 millón. No, nada de pandemias, ¿no? Acabó con la mitad de la población de la Ciudad de México, Tenochtitlán y áreas circunvecinas. Mató 1 millón de personas. Entonces, para el indígena era una enfermedad nueva, incurable, intratable, y que estaba llevando a toda la gente por parejo, ¿no? Entonces resulta que su tío Juan Bernardino es un hombre de 74 años, es su único pariente, y aparte de que está enfermo, tiene una enfermedad incurable. Y entonces, el día 11 de diciembre se queda todo el día a cuidar a su tío. Llega la madrugada del 12 de diciembre y San Juan Diego va a ser mandado, bueno, su tío Juan Bernardino lo va a mandar a llamar. Le dice, ¿sabes qué, Juan Diego? Quiero que vayas a la Ciudad de México, Tlatelolco, para que me traigas al sacerdote, para que me dé el viático, para que me ayude a bien morir. ¿Por qué? Porque el tío Juan Bernardino pues ya siente cerca la muerte. Ya siente cerca la muerte. Y entonces San Juan Diego sale de inmediato, ¿verdad? Se cree que más o menos a las 3 de la mañana, perdón, habrá salido de Tulpetlac, donde ahorita se encuentra el santuario de la Quinta Aparición, pero ahorita vamos a llegar a esa parte. Y cuando llega al cerro del Tepeyac, no sé si ustedes conozcan, ven que está la Capilla del Pósito. Juan Diego va por ese lado porque quiere rodear el cerro y no quiere atravesarlo como comúnmente lo hacía. ¿Y por qué no quiere atravesarlo? Porque él sabe que dejó literalmente plantada a la Virgen el día anterior, ¿no? Que le dijo que iba a entregarle la prueba y Juan Diego la dejó esperando. Entonces San Juan Diego, ¿verdad? Se quiere esconder inocentemente de la Virgen, ¿verdad? Y como dice el Nican Mopowa, ¿no? Quería esconderse de quien puede ver todo y está en todas partes al mismo tiempo. Eso nos habla de la inocencia de Juan Diego, que no era una persona maliciosa, ¿no? Y entonces le daba pena, porque él sabe que había dejado plantada a la Virgen. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Bueno, va a suceder que la Virgen le sale al paso, y esto es un gran motivo de vergüenza para San Juan Diego, porque cuando la Virgen baja, ¿verdad? O sea, la Virgen ya no solamente bajó del cielo y en la cima del cerro lo miró de frente, sino que ahora todavía la Virgen, aunque él la dejó plantada, la hizo bajar del cerro, ¿no? Que para los indígenas el cerro era una manera de estar más cerca de Dios. Representaba civilización también, junto con el agua y unas cuevas, pero también representaba estar más arriba estar más cerca de sus dioses, ¿no? Por eso es que ellos hacían pirámides, ¿no? O basamentos piramidales, que es el nombre correcto. Y ese basamento piramidal, pues era como un tipo de cerro, montaña privada para ese dios. Entonces, él hace bajar a la Virgen del cerro. O sea, ya la puso al nivel de la tierra, de los hombres. Y entonces Juan Diego tiene una gran pena. Le da vergüenza. Y entonces cuando la ve de frente, le dice, mi niña, mi muchachita, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás de salud? ¿Está bien tu cuerpecito? ¿Por qué le responde esto Juan Diego? Porque Juan Diego, pues tiene vergüenza. No sabe dónde meter la cara, ¿no? Pero entonces viene la parte más hermosa, bueno, la que a mí me parece la más hermosa del Nican Mopowa. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esta siguiente situación. Juan Diego, al verse espiritualmente desnudo, con sus fallos, con sus hierros humanos, abre entonces su corazón y le dice, Virgencita, voy a Tlatelolco para llevarle a mi tío, a un sacerdote, para que lo ayude a bien morir. Tú sabes que él está muy enfermo. Deja llevarle el sacerdote y después vengo a hacer lo que tú me pides. A final de cuentas, para eso venimos a este mundo, a esperar el trabajo de nuestra muerte.
Se los traduzco. ¿Qué le está diciendo San Juan Diego? Le está diciendo, tú sabes que mi tío está enfermo, sabes que no te estoy mintiendo. Tengo que traerle al sacerdote para que lo ayude a bien morir. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad incurable. Mi tío se está muriendo. Mi raíz, mi verdad, se está muriendo. Mi único pariente se está muriendo. En consecuencia, ¿cómo estaba Juan Diego? Pues estaba completamente triste. A final de cuentas es un ser humano, como tú, como yo, con limitaciones, con dudas, ¿verdad? Como cualquier católico, con contradicciones. Y entonces le dice Juan Diego estas palabras casi casi lapidarias, ¿no? Déjame llevarle al sacerdote y después vengo a hacer lo que tú me dices. Le está diciendo. Le llevo al sacerdote que le ve el viático y después voy a dejar a mi tío solo abandonado en el piso, muerto y abandonado, para hacer lo que tú me pides, ¿no? O sea, está dispuesto a padecer el escándalo con tal de hacer la voluntad de Dios. Y esto por eso es el paralelismo también con la Virgen María, que también estoy escribiendo algo de eso que es muy interesante, porque la Virgen María cuando le dice que sí al arcángel Gabriel, así como la Virgen le dice que sí al arcángel Gabriel, San Juan Diego le dice que sí a la Virgen María, y cuando los dos dicen que sí, la Virgen María, que estaba comprometida con San José, le dice que sí a la voluntad de Dios y está diciéndole que sí también al ser expuesta al escándalo, ¿no? Porque si hubiera sido considerado como una mujer adúltera. Por eso San José, ¿verdad? En sueños Dios le pide que se case con ella, que la despose y se casa con ella. Y en el caso concreto de Juan Diego, ¿verdad? Para una cultura donde la muerte es un paso muy importante, donde la muerte regía la vida de los indígenas, el hecho de dejar a su raíz, a su antepasado, en este caso al tío de la que fue su esposa, dejarlo abandonado, hubiera sido un escándalo espantoso. Y sin embargo, San Juan Diego está dispuesto a aceptar ese escándalo, ¿no? A padecer ese escándalo. Y después dicen otras palabras que también son lapidarias. A final de cuentas, para eso venimos a este mundo, a esperar el trabajo de nuestra muerte. ¿Qué le está diciendo Juan Diego? Pues la única solución a lo que estamos pasando, como tristemente mucha gente piensa en estos días, tristemente, y sobre todo los jóvenes, que la muerte es la solución. Ah, tenemos problemas, pues vamos a morirnos, ¿no? O como piensan muchos jóvenes que están metidos en el narcotráfico. Dicen ellos, no, pues métete al narcotráfico, te va a ir muy bien, vive rápido y muere joven, ¿no? Son desperdicios de vida. Y entonces Juan Diego, ¿verdad? Porque no solamente su tío Juan Bernardino es el que está enfermo, sino que gran cantidad de indígenas están muriendo por esa dichosa pandemia, por esa, por esa enfermedad que está matando a muchísimos indígenas, mató a 1 millón de indígenas, imagínense esto, mis hermanos. Y entonces Juan Diego dice, mi tío tiene una enfermedad y es un anciano, una enfermedad incurable y yo no tengo los medios, mi tío en consecuencia se va a morir y me voy a quedar solo. Ustedes tal vez se preguntarán por qué Juan Diego, pues si estaba viendo a la Virgen y la tenía ahí parada de frente, ¿verdad? Como dice Nican Mopowa, ¿por qué no le pregunto, sana a mi tío? La Virgen yo sé que lo hubiera hecho sin chistar, ¿verdad? ¿Por qué no le preguntó Juan Diego? Y aquí Juan Diego nos va a dar una lección muy grande a todos, ¿no? A todos los católicos. A todos. Porque bajo la mentalidad indígena, y fíjense que esto es muy interesante, y a mí de veras, cuando yo empecé a entender todo eso y me lo explicaba Monseñor José Luis Guerrero, que fue mi formador, empecé a entender la santidad de Juan Diego, ¿no? Hasta dónde llega la humildad y la obediencia a Dios. San Juan Diego jamás se lo iba a pedir a la Virgen, jamás ni en sueños. Ni Juan Diego ni ningún otro indígena jamás le hubiera pedido a la Virgen que lo ayudara. ¿Por qué? Porque para el indígena, por la formación que ellos tenían,
donde adoraban a sus dioses las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, toda su vida. Las cosas de Dios son infinitamente más importantes que las cosas personales. En la mentalidad indígena sería, ¿cómo yo le voy a quitar tiempo a la Virgen con mis problemas si ya tiene cosas más importantes que hacer que escucharme o consolarme o consolarme o que darle la salud a mi tío? Juan Diego jamás lo iba a pedir, porque él veía que las cosas... Escúchalo bien, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ponlo en tu corazón. Recuerdan que yo les dije que la flor para los indígenas, la flor más hermosa que ustedes le pueden darlo a Dios es su corazón, nada más que ellos lo hacían literalmente. La Virgen le dice, en este lugar que es tu corazón, el lugar reservado para Dios, más hermoso, que ustedes se lo han entregado inclusive literalmente, en ese lugar más bello, la flor más hermosa, lo que a ti te da vida, lo más importante para ti, que es Dios, que es propiedad de Dios, ahí vas a poner esto que te voy a decir. ¿Qué acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Qué acaso tú no estás en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? Después vamos a ver el hueco del manto en la imagen de la Virgen. ¿Por qué tiene ese hueco del manto la Virgen? Dime por favor, Juan Diego, ¿requieres de algo más? No te preocupes, tu tío ya sanó. Y como se sabe, al mismo tiempo se le estaba apareciendo al tío Juan Bernardino, ¿no? Y lo curó. ¿Cuál es la traducción de estas palabras? ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Lo está dignificando. Te dignifica a ti, me dignifica a mí, dignifica a todos. Para mí es dice la Virgen, para mí es un honor, es una dicha, es una felicidad inmensa ser tu mamá. ¿Cuántos jóvenes no requieren de estas palabras en estos días? Jóvenes que se sienten solos y ocultan, ¿verdad?, ese dolor a través de las drogas o a través del materialismo, porque hubo madres que no les dijeron te amo, o padres que les dijeron te amo. Y la Virgen se lo dice a Juan Diego. ¿Y acaso no estoy aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Que acaso no estás tú en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? Yo les pregunto, ¿la Virgen a quién cargó? ¿A quién apapachó, decimos aquí en México, verdad? ¿A quién envolvió en el hueco de su manto, ¿no? ¿A quién envolvió? ¿A quién le cambió los pañoles? ¿A quién amamantó? ¿A quién le dio sus comiditas, sus papillas? ¿A quién lo vio crecer, correr? Y que al final lo vio crucificado. Le dice, nos está diciendo, te dice a ti, le dice a Juan Diego y me dice a mí, nos dice a todos. Aquí, donde yo cargué a mi hijo, aquí, donde lo he amado, aquí te estoy poniendo. Y por si fuera poco, en el hueco del manto de la imagen está a la altura del vientre de la Virgen que está embarazada y tiene a Jesucristo. Te está poniendo a la misma altura de su hijo y es una dignidad que ninguno de nosotros merecemos. Por eso es que, bueno, pues cómo no hacerse mariano y sobre todo mariano guadalupano. Qué hermosas palabras donde ella dignifica al hombre. Te pone en un lugar que realmente ninguno de nosotros merece, mis hermanos, nadie lo merece. Sin embargo, ella con tanto amor nos ve y nos ve como sus hijos, que nos pone en el mismo lugar donde crió, ¿verdad? Donde amamantó a quien, a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, como ustedes saben, la imagen de la Virgen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, pues aparece embarazada, como se los acabo de mencionar, ¿no? Está embarazada. Y la Virgen le dice, ¿acaso requieres de algo más? Le está diciendo a Juan Diego, ¿acaso mi hijo y yo no te somos suficientes? ¿Requieres de algo más? ¿Mi hijo y yo no te llenamos? ¿Y qué es lo que le responde Juan Diego? Absolutamente nada, porque en aquel momento lo matan, ¿no? El argumento se lo mata. No te preocupes, tu tío ya sano. Y como les dije, al mismo tiempo se le aparece el tío Juan Bernardino
lo sana, porque el tío Juan Bernardino representa en ese momento a los indígenas que están muriendo, que ya no creen en sus dioses, que no tienen ninguna esperanza, y se le aparece y lo sana del cocolistli, y le dice, mi imagen se va a llamar Santa María de Guadalupe, y lo manda a dar testimonio con el obispo Zumárraga. Y entonces, como Juan Diego ya sabe que su tío está sano, la Virgen le dice, no te preocupes, tu tío ya sano, ¿no? Te vas a subir al lugar donde me viste por primera vez. Vas a encontrar muchas flores, las cortas, las juntas y me las traes. ¿Y qué hace Juan Diego? Sube inmediatamente por las flores. Yo posiblemente, ¿verdad? O muy probablemente. Le he dicho, ay, no, virgencita, déjeme ir a Tulpetlac porque posiblemente ya se murió mi tío, ¿no? Llegaste tarde porque así somos. Y entonces Juan Diego no duda, no chista, se sube, trae las flores y le dice, esta es la prueba que tú le vas a dar al obispo. No permitas que nadie vea ni toque lo que tú llevas ahí. Y entonces lo despacha a la calle de Moneda número 4, en el centro histórico, que es donde se encontraba la oficina de Fray Juan de Zumárraga. Llega y no lo dejan pasar, ¿no? Los mismos sirvientes de Fray Juan de Zumárraga no lo dejan ver a la Virgen. Perdón, no lo dejan ver al obispo, ¿no? Y entonces se cree que habrá llegado como a las 6 de la mañana, y si vemos la hora que pone el padre Mario Rojas, 10 de la mañana con 40 minutos, que sería el momento de la estampación, si llegó a las 6 de la mañana, pasaron 4 horas y media más o menos para que tuviera acceso con el obispo Zumárraga. Y entonces los sirvientes se asomaban para ver si Juan Diego se había ido y no se iba, y se asomaron varias veces hasta que se convencieron de que Juan Diego no se iba a ir, y Juan Diego pudo haber muerto ahí, y no se iba a mover de ahí porque sabía que tenía que cumplir la misión que Dios le dio. Otro ejemplo de San Juan Diego, ¿no? Y entonces dicen, ¿sabes qué? Este indio, ¿no? De una manera despectiva, este indio no se va a ir. Mejor dile que al obispo, ¿no? Que está Juan Diego, y cuando se entera el obispo lo hace pasar de manera inmediata y le dice, ¿sabes qué? Pues iba yo a traerte la prueba, ¿verdad? Pero mi tío estaba enfermo, se estaba muriendo, por eso me apareció la Virgen, me dijo que no me preocupara, que mi tío estaba bien, me dio la prueba y aquí te la traigo. ¿Qué hace Juan Diego? Deja caer a los pies de Fray Juan de Zumárraga todas las flores de diferentes tipos, de diferentes colores y aromas, y cuando dice Nícano Pogua, y de la blanca tilma, o sea que en la tilma no había nada, la Virgen aparece en la tilma. 12 de diciembre de 1531, 10 de la mañana con 40 minutos. Esto fue en el calendario juliano, no el gregoriano que estamos utilizando ahora. Fray Juan de Zumárraga va a caer de rodillas y pide perdón llorando por no haber creído. Juan Diego le entrega la tilma y desde ese momento el obispo de México es el legal custodio de la imagen de Santa María de Guadalupe. Y aquí en México, lógicamente, en este caso, el obispo de México, el cardenal de México, que es don Carlos Aguiarretes, y ha sido a lo largo de estos 5 siglos de historia, pues nombra, ¿verdad?, a un delegado que va a ser el custodio, que en este caso es el actual rector de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Que en este caso, en este 2022, estamos hablando de Monseñor Salvador Martínez, que tiene la responsabilidad otorgada por el cardenal de ser el custodio oficial de la imagen de Santa María de Guadalupe. Se encuentran con posiblemente se encuentra con el tío Juan Bernardino, y el tío Juan Bernardino da testimonio, dice, sí, yo la vi, sané, y me dio su nombre, que es Santa María de Guadalupe. En ese momento el obispo se entera de cómo se va a llamar esa vocación, y entonces va con Juan Diego, ¿verdad?, a que le muestre el lugar donde se le apareció la Virgen y donde la Virgen quería que se le construyera su casa, y en este caso es la primera ermita que está dentro de la capilla de indios ahí en el Cerro del Tepeyac. Entonces, es en aquel momento cuando nace realmente la nación mexicana. La identidad mexicana nace en ese hecho del acontecimiento guadalupano, a través de la estampación de Santa María de Guadalupe en la tilma de San Juan Diego. Así es como realmente nace México. Entonces, aquellos que sean mexicanos, que sean ateos, que sean comunistas, que sean testigos de Jehová, pentecostales, mormones,
que no crean en nada, que sean indiferentes, católicos tibios, que hayan gobernado este país o lo hayan desgobernado, todo a mexicano, aunque no les guste, tiene una raíz guadalupana. Porque yo lo voy a decir, lo voy a afirmar y lo voy a decir siempre, conocer el Nican Mopogua es conocer la historia de cómo nace México. Entonces este libro, ¿verdad? Este pequeño libro que es muy rápido de leer, pero es muy interesante al profundizar este libro, pues todos los mexicanos deberían de saberlo, incluyendo también obviamente a todas las catequistas, ¿no? Porque es como nace la Iglesia Católica, no solamente en México, sino en todo el continente americano. Porque la influencia de la Virgen de Guadalupe va a ser en todo el continente, no solamente en la Ciudad de México. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, que entren a la página de la Basílica de Guadalupe y ahí ustedes pueden bajar de forma gratuita en formato PDF el Nican Mopogua escrito por Monseñor José Luis Guerrero. O si lo quieren comprar, también pueden comprar en las librerías el Nican Mopogua en la versión del Padre Mario Rojas, que también es muy buena. Ya más escaso, bueno, pero también es muy bueno en la versión de Nahuatlato, ¿verdad? El investigador, del historiador, don Miguel León Portilla. Pero yo les digo, bueno, empiecen con el Monseñor José Luis Guerrero y con el del Padre Mario Rojas, y con eso tienen más que suficiente. Van a pasar décadas antes, ¿verdad?, de que surja otro Nahuatlato de este nivel, porque ya no hay, y es muy difícil que nazca otro Nahuatlato así. Y por eso hay que aprovechar esos documentos, ¿no? Y ustedes los van a encontrar inclusive en el Nican Mopogua, lo van a encontrar en internet también. El que sí va a ser muy difícil de encontrar, porque no lo hay ni siquiera en físico, son los libros del padre José Luis Guerrero, y menos van a poder encontrar lo que es Nican Mopogua, un intento de exégesis, que es el libro que les digo que viene en 2 tomos. Que ratifico es Nican Mopogua, un intento de exégesis. Creo que hace rato di el nombre mal, pero por eso lo corrijo. Nican Mopogua, un intento de exégesis, que es la traducción del Nican Mopogua palabra por palabra, prácticamente letra por letra, y es donde podemos entender más a profundidad, según la mentalidad indígena, lo que la Virgen de Guadalupe expresó en tan maravilloso documento, que es básico para todo católico mexicano guadalupano. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias, vamos a continuar con esta serie y ustedes se darán cuenta que esto se está poniendo cada vez más interesante. Lo que va a continuar, ¿verdad?, va a ser la descripción de la imagen de la Virgen de Guadalupe como códice. Ojo, hay muchas descripciones en internet, yo no dudo que estén bien intencionadas, pero muy mal informadas. Y porque también en el códice guadalupano vamos a encontrar parte, ¿verdad?, del Nican Mopogua en la misma imagen de Santa María de Guadalupe. Después, en otro episodio hablaremos de los estudios científicos acerca de la imagen de Santa María de Guadalupe y estaremos concluyendo, ¿verdad?, esta breve serie con los milagros históricos de la Virgen de Guadalupe. Y una pequeña mención de los títulos que le han dado los diferentes papas a la imagen de Santa María de Guadalupe. Así es que pues esperemos vernos pronto y que estas pequeñas lecciones de guadalupanismo les sean de mucho provecho. Santa María de Guadalupe los bendiga y los tenga en el cruce de sus brazos, en el cruce de sus brazos y en el hueco de su manto. Así sea. Gracias.